eh, cuando la tasa de nacimiento era igual que la tasa de muerte per cápita, ¿cierto? Yo voy a escribir población. Y ahí nosotros vimos que cuando el R cero era menor que uno, menor o igual que uno, eh, nosotros solo teníamos ese equilibrio acá, ¿cierto? Como que ese equilibrio libre de enfermedad y que cuando el R cero era mayor que uno, ahí nosotros podríamos tener como, nosotros tenemos esos dos equilibrios, como que voy como, que era uno sobre el R cero, B sobre beta, R cero menos uno. ¿Cierto? Entonces ahora vamos como mirar un poco como acerca de la estabilidad de esos equilibrios. Y acá como, ¿cuál es la idea acá? Como, entonces cuando uno tiene un modelo epidémico, como una primera cosa que uno puede preguntarse como, eh, ¿cuándo que yo voy a poder observar como, como un grande brote de la enfermedad, ¿cierto? Eh, o si la enfermedad como desaparece de la población, o si la enfermedad se vuelve como endémica en la población. Entonces, nosotros habíamos visto que en el modelo CIR, ¿cierto? La enfermedad como aparece en la población, ¿cierto? Y ahí si el R0 era menor o igual que uno, la enfermedad básicamente se extingue después de un cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, en el modelo CIR sin demografía, cuando el R0 es menor o igual que uno, el número de infectados tiende a cero, cuando el T va a infinito, ¿cierto? Y la enfermedad desaparece. Cuando el R0 era mayor o igual que uno, eh, la enfermedad como crece, ¿cierto? Alcanza como un pic y después como también desaparece. Entonces, en los dos casos, en el modelo CIR, la enfermedad desaparece, en ese CIR sin demografía, pero como cuando el R0 era mayor que uno, la enfermedad como logra como alcanzar como alguna proporción de la población, ¿cierto? Entonces no podría imaginar que hubo como un gran brote de la enfermedad en la población y una fracción grande de la población como fue infectada, y caso contrario, como la enfermedad como desaparece exponencialmente rápida, ¿cierto? En el modelo CIS, lo que nosotros vimos era que cuando el R0 era menor que uno, o menor o igual que uno, la enfermedad también como desaparece, y no hay un grande brote. Pero cuando el R0 era mayor que uno, ahí la enfermedad se vuelve endémica, ¿cierto? O sea, como va siempre a haber como una cierta proporción de la población que va a estar infectada por esa enfermedad, ¿cierto? Como, eso porque las personas como se infectan, se recuperan, vuelven a ser susceptibles y ahí como eso permite que la enfermedad como siga como en esa población, mismo la población siendo como una población finita y constante, ¿cierto? Ahora, en ese modelo circundemografía, como lo que nosotros ya podemos ver acá, es que cuando el eje cero es menor o igual que uno, solo como hay un único equilibrio, que sería el equilibrio libre de la enfermedad. O sea, como eso ya nos da una intuición, ¿cierto? Que como eh, la mayoría de las soluciones como van a ser atraídas para ese equilibrio, que es el único equilibrio, ¿cierto? Cuando el R0 es menor o igual que uno, solo tenemos ese equilibrio libre de enfermedad, o sea, uno podría imaginar que para cualquier valor inicial de eh, del S y del I, la solución como va a ser como de alguna manera atraída para ese equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Entonces, por el momento nosotros vamos a ver solo la estabilidad local, después como vamos a mirar la estabilidad global, y cuando el eje cero es mayor que uno, ¿cierto? Ahí como va a ser algo un poco similar con lo que uno observa para el modelo CIS, ¿cierto? Como, porque
el equilibrio libre de enfermedad como va a ser como inestable, ¿cierto? Y el equilibrio endémico como va a ser como, va a poder ser como asintóticamente estable, ¿cierto? Entonces vamos a empezar mirando eso. Y ahí lo que yo iba a hacer, como probablemente ustedes ya vieron como parte de eso con el profesor Gustavo, ¿cierto? Acerca de linearización y cómo que uno puede utilizar la linearización para estudiar como el comportamiento local eh, de los equilibrios como de un sistema no lineal, ¿cierto? Entonces, normalmente como el teorema que de alguna manera como permite que nosotros utilicemos resultados de sistemas lineales para sacar conclusiones acerca del comportamiento de los equilibrios como en sistemas no lineales, es lo que se llama de teorema de Hartmann-Grobman, ¿cierto? Como, pues ese como, acá yo no voy a enunciar como el teorema como propiamente, ¿cierto? Como, voy como a escribirlo de manera bastante así como, eh, sin mucho detalle, ¿cierto? Solo diciendo como que el comportamiento de un sistema no lineal cerca de un equilibrio, que acá yo llamé de X estrella y estrella, que ese equilibrio tiene que ser lo que se llama de un equilibrio hiperbólico, eh, de alguna manera como es cualitativamente similar al del sistema linearizado, ¿cierto? Cerca de la origen, ¿cierto? Eso es más o menos lo que dice como ese teorema de Hartmann-Grobman. Y eso, como ese resultado es válido solamente para lo que se llama de un equilibrio hiperbólico, ¿cierto? Y acá uno puede imaginar que un equilibrio hiperbólico, como es un equilibrio que cuando nosotros calculamos el jacobiano del modelo no lineal, ¿cierto? En el punto de equilibrio, eh, la parte real de los valores propios eh, es distinta de cero, ¿cierto? Entonces, como eso de alguna manera o que caracteriza como esos equilibrios hiperbólicos, ¿cierto? Entonces, acá brevemente, como cuando uno tiene un sistema como lineal, ¿cierto? Para los sistemas lineales, hay como una teoría como bastante completa para el estudio del comportamiento de los puntos de equilibrio, ¿cierto? Como entonces acá, como yo voy como pasar bastante rápidamente, como entonces acá simplemente como lo que vamos a hacer como es de alguna manera eh, relacionar el comportamiento del sistema linearizado con el comportamiento del sistema no lineal como cercano a los puntos de equilibrio. Entonces acá, si uno supone que tiene un equilibrio, perdón, un sistema lineal en las variables como u y v acá, ¿cierto? Entonces yo escribí así, y ahí imaginando como que tenemos el equilibrio como 0, 0, ¿cierto? Ese equilibrio 0, 0 como va a ser como la única solución, ¿cierto? De ese sistema, desde que como esa matriz de coeficientes acá sea como invertibles, o sea, como que el determinante de la matriz A es distinto de 0, ¿cierto? Entonces acá tenemos un sistema lineal donde esa matriz A tiene un determinante distinto de 0. Y ahí como nosotros sabemos que hay como un par de casos acá, ¿cierto? Ese es un sistema 2 por 2. Eh, uno puede hacer eso más general, ¿cierto? Para sistemas n por n, pero acá vamos primero mirar el sistema 2 por 2. Entonces, como el comportamiento de los puntos de equilibrio del sistema lineal, ¿cierto? Tiene mucho que ver con las características de los valores propios de la matriz A, ¿cierto? Entonces, acá como uno puede imaginar tres casos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos, si lambda 1 y lambda 2 son los valores propios de esa matriz A, entonces, si el lambda 1 y el lambda 2 son como reales y distintos, ¿cierto? Entonces, como la solución de ese sistema, ¿cierto? Puede ser como escrito como de esa forma acá, ¿cierto? Como alguna constante veces e elevado a lambda 1t más c2 elevado a lambda 2t y algo similar para la función v, ¿cierto?
donde ese C1 hasta el C4 son constantes arbitrarias, y ahí como uno puede como fácilmente ver, ¿cierto? Que si el lambda 1 y el lambda 2 como, son como negativos, ¿cierto? Entonces como la función U y la función V tenderían a cero, eh, ¿cierto? Como, entonces eso, entonces U y V tienden a cero, sí, solo sí, esses dos como esses valores próprios son los dos negativos, ¿cierto? Reales y negativos. Una otra situación donde también tenemos como valores propios reales sería la situación donde estos valores propios son iguales, ¿cierto? Entonces, como cambia un poco, pero no, en realidad no cambia mucho, ¿cierto? Acá lo que va a pasar es que va a aparecer como un T acá en la solución, ¿cierto? Como, porque sería como si ese valor propio tiene como esa raíz del polinomio de la ecuación característica tiene como una multiplicidad como 2, ¿cierto? Entonces, de nuevo, como en ese caso, cuando los valores propios son reales y iguales, las dos funciones tienden a cero, sí, solo sí, eh, eh, ese valor propio como real también es negativo, ¿cierto? Ese lambda. Y el tercer caso sería el caso donde nosotros tenemos que los valores propios son como complejos conjugados, ¿cierto? O sea, como uno sería como un lambda igual a un xi más eta i, ¿cierto? Y el otro sería un xi menos un eta i, ¿cierto? Eso significaría como que esa función u y la función v van a tener como esa forma acá, ¿cierto? Y ahí lo que uno puede observar que, de nuevo, como si la parte real de esos números complejos conjugados es negativa, ¿cierto? Las dos funciones tenderían a cero, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que uno puede observar es que para el caso de un sistema lineal, basta con que esa parte real de los valores propios sea negativa para que el equilibrio 0,0 sea como asintóticamente estable, ¿cierto? Como, entonces, básicamente todo depende, como esa estabilidad, como depende de tener como valores propios que son como eh, negativos, ¿cierto? O donde la parte real es negativa. Entonces, sí, ¿cierto? Acá como quizás faltó un T acá, como entonces acá como eh, el T tiene que ir a más infinito, ¿cierto? Para que las funciones van a cero, pero eh, ustedes habían visto eso con el profesor Gustavo, ¿cierto? Como algo así, como, eh, ¿sí? Entonces, en resumen, como es un teorema también, como una condición necesaria y suficiente para que ese equilibrio sea asintóticamente estable, como eh, es que todos los valores, no, acá como en realidad eso ya tiene que ver con eh, el sistema no lineal, ¿cierto? Entonces, ahora como ya, de alguna manera, aplicando ese teorema de Hartmann-Grobman, relacionando el equilibrio del sistema lineal con el sistema no lineal, ¿cierto? El resultado sería algo así como eh, que para que el equilibrio del sistema no lineal sea asintóticamente estable, ¿cierto? Es necesario y suficiente que todos los valores propios del jacobiano del sistema no lineal tenga parte real negativa, ¿cierto? Entonces, como, eh, entonces, de alguna manera, como acá uno podría imaginar como que, entonces acá nosotros teníamos como para el sistema lineal, teníamos una matriz A, ¿cierto? Pero acá para nosotros, ahora esa matriz A
va a ser como el jacobiano, ¿cierto? Calculado en el punto de equilibrio del sistema no lineal, ¿cierto? Eso va a ser como nuestra matriz A. Entonces, si los valores propios de esa matriz jacobiana tiene valores propios con parte real negativa, entonces como ese punto de equilibrio x estrella y estrella sería como asintóticamente estable localmente, ¿cierto? Y acá ese localmente como es porque de alguna manera eso es válido para cuando nosotros estamos de alguna manera cercanos a esos puntos de equilibrio, ¿cierto? Como, eh, y acá entonces como un resultado que probablemente ustedes también vieron, como que hay condiciones como necesarias y suficientes para decir cuándo que un sistema 2 por 2 un sistema 3 por 3 o hasta mesmo un sistema n por n, tiene como todos los autovalores con partes reales negativas, ¿cierto? Entonces, como en el caso del sistema de una matriz 2 por 2, ¿cierto? Tenemos como en general, como eso es lo que se llama del criterio de Hurwitz, ¿cierto? Y ahí no sé, probablemente ustedes van a ver algo así con el profesor Manuel, creo, como no sé, como podría ser que ustedes van a ver eso en más detalle con el profesor Manuel, como en realidad yo no estoy seguro, pero quizás ustedes van a ver eso con el profesor Manuel en más detalle, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo de una matriz 2 por 2, para que todos los vectores como los valores propios tengan parte real como negativa, ¿cierto? Es necesario suficiente que el trazo de la matriz A sea negativo y que el determinante sea positivo, ¿cierto? Como, y ahí eso que nosotros vamos a utilizar acá para estudiar como esa estabilidad local eh, de ese modelo, ¿cierto? Y ahora yo tengo que escribir acá. Entonces, escribiendo acá, como entonces, básicamente sería eso acá, entonces acá, entonces, si J es el jacobiano eh, del sistema no lineal, y acá uno tiene que imaginar que ese determinante de CJ eh, en ese punto acá es distinto de cero, ¿cierto? Como, entonces, como el equilibrio es asintóticamente eh, estable eh, localmente, eh, sí y solo sí, como esa condición está satisfecha, ¿cierto? El trazo de la matriz jacobiana es negativa y el determinante en ese punto acá, ¿cierto? Como es positivo. Entonces, también como el equilibrio eh, es como inestable, eh, sí y solo sí, como el trazo de esa matriz J es positivo o el determinante de la matriz J es negativo, ¿cierto? Entonces acá es un I y el otro es un O, ¿cierto? Entonces voy como... y acá como uno puede ver que está faltando un caso, ¿cierto? Entonces en el caso donde ese trazo acá es igual a cero, ¿cierto? Ahí nosotros como tenemos como eh, un, un problema, ¿cierto? El teorema como no nos ayuda mucho. Como.
Entonces, acá, como cuando ustedes estudiaron con el profesor Gustavo, como eh, equilibrios del sistema lineal, ¿cierto? Ustedes clasificaron como los tipos de equilibrio, ¿cierto? Como un equilibrio de un sistema lineal podría ser como un nodo, un punto de silla, ahí el nodo puede ser estable, inestable, eh, puede ser como un punto de silla, o puede ser como un foco, ¿cierto? Un foco estable o inestable. Entonces acá, en ese caso, cuando el trazo de esa matriz acá es igual a cero y el determinante de J es mayor que cero, entonces acá eh, el valor propio tiene parte real igual a cero, parte real igual a cero, ¿cierto? Y ahí como nosotros tenemos un centro, ¿cierto? Como, entonces acá, ¿cierto? Ahí ustedes se acuerdan como yo voy a poner una tabla que aparece, copiar acá una tabla que sale en el libro que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? Pero a principio como ustedes vieron eso con el profesor Gustavo, ¿cierto? Como ustedes llegaron a ver ese criterio, ¿cierto? Con el trazo y el determinante de la matriz, ¿cierto? Entonces voy solo a copiar acá, relación eh, entre coeficientes eh, de la ecuación característica. Ah, ese no. Ah, ¿se acuerdan? Como entonces voy como, entonces una manera de escribir como la matriz, como entonces voy a volver acá. Entonces, cuando uno tiene esa matriz acá, AB, eh, y uno quiere calcular como eh, los valores propios, ¿cierto? Como ahí uno va a llegar como a una matriz, solo utilizar acá la misma notación, como, eh, ¿cierto? Y acá eso sería como el trazo de la matriz A, y eso acá sería como el determinante de la matriz A, ¿cierto? Y acá, eh, entonces, yo voy a copiar esa tabla como que puede ser útil después, como. Y ahí quizás cuando yo envío el material para ustedes, yo voy como poner como la, la foto de la tabla ahí, como va a quedar mejor. Como, eh, es el capítulo 3 como, ¿cierto? Entonces, como acá yo mezclé un poco eh, como ese análisis, como el libro ya empieza empieza un poco distinto de lo que yo estoy haciendo acá. Como quizás yo voy como, después como cuando yo envío a ustedes el material, yo pongo con más detalle. Entonces, eso yo voy a llenar después, como, pero acá sería como, entonces si el determinante J es menor que cero, eso es un punto de silla, ¿cierto? Como eh, inestable. Si el determinante
de la matriz J es positivo y el trazo J es positivo, eso es como un nodo, eh, no, perdón, acá el trazo es negativo y el determinante es positivo, entonces es un nodo estable. Y acá, si el determinante J es positivo y el trazo, es que acá como yo voy a necesitar como complementar acá, ¿cierto? Entonces, en ese caso acá, lo que es importante acá es el valor del eh, delta acá, ¿cierto? Que sería pi al cuadrado menos 4q. Entonces acá como eh, los autovalores son reales, ¿cierto? Como en ese caso acá, eso sería como menor que cero. Entonces los valores propios son como complejos, ¿cierto? Entonces acá sería como un focus eh, estable. Después acá sería el determinante eh, del jacobiano y el trazo del jacobiano son positivos. Y acá ese delta también es positivo. Y ahí sería como un nodo inestable. Mm, Y acá el determinante del J es positivo y el trazo J es positivo y ahí el delta es como negativo y ahí sería un focus inestable. Y el último acá, cuando ese Q es mayor que cero y el P es igual a cero, ahí nosotros tenemos un punto de centro. Y, y ahí en esos puntos de centro es donde pueden aparecer como esas órbitas periódicas, ¿cierto? Eh, entonces, ¿cierto? Entonces, después como yo voy como poner como una versión mejorada de la tabla, y ahí eso es lo que nosotros vamos como utilizar para estudiar como la estabilidad como de esos puntos de equilibrio. Entonces, acá, eh, ¿cierto? Yo estoy como empezando, eh, sí, como Q es menor, acá en los otros también había como algo para el Q, pero yo, acá, todos los otros el Q era positivo, como, solo en el primero el Q era negativo, como, ¿cierto? Como, después yo voy como poner una versión mejorada para ustedes, como, de esa tabla, eh, y ahí como vamos a mirar ahora como los, estabilidad de los puntos de equilibrio, ¿cierto? Entonces acá nosotros vamos a empezar como mirando cuando el R0 es menor o igual que uno, o en realidad cuando es menor que uno. Y ahí nosotros habíamos visto que el único punto de equilibrio, como en ese caso, el único punto de equilibrio era ese punto libre de la enfermedad, ¿cierto? Y acá entonces nosotros tenemos que nos acordarnos de nuestro sistema acá, ¿cierto? Nuestro sistema era así. mm, Alfa i menos
BI, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro sistema y ahora vamos a calcular como el jacobiano de esa cosa acá, ¿cierto? Como entonces, y ahí eso va a ser como nuestro punto que yo estoy llamando de ex asterisco y asterisco. Entonces, acá el jacobiano como La segunda entonces ecuación acá, debería ser DI, ¿no? eh, ¿cuál? La segunda ecuación, el último término de I' debería ser a la derecha DI. Ah, es porque acá yo estoy considerando como, entonces Ah, que son estoy iguales. considerando el caso B igual a D, ¿cierto? Como, después como el libro hace una cosa un poco distinta y después como yo voy a volver como a la manera como el libro hace, como, pero no sé si voy como lograr hacer eso hoy. El libro considera después como, cuando considera como el B distinto que el D, considera como un caso eh, donde como la población tiende a un equilibrio, ¿cierto? Pero la tasa de nacimiento es distinta que la tasa de muerte, ¿cierto? Eso también como hace bastante sentido, ¿cierto? Porque uno puede imaginar que si el B es simplemente mayor que D, eso significa que la población como está tendiendo a infinito, ¿cierto? Entonces, normalmente como es más realístico suponer que la población crece, pero de alguna manera debería estabilizarse en alguna parte, ¿cierto? Porque como no puede seguir creciendo para siempre, ¿cierto? Entonces, después vamos a mirar cómo que eso es tratado en el libro, el caso B distinto que el D, ¿cierto? Entonces, acá, si nosotros calculamos como la derivada en S de la función, de esa función acá, ¿cierto? Como voy a poner eso así. Entonces, si esa es una función f del s y del i, ¿cierto? Entonces, eso sería como la derivada en s, calculada en ese punto acá, y acá la derivada y es una función g, s, i, ¿cierto? Entonces, eso sería como la derivada ahora en i de esa función calculada en ese punto, y acá sería como la derivada de esa función acá, perdón, de la función g, calculada en ese punto acá, derivada de la función g calculada en i en ese punto acá, ¿cierto? Como, ahí si uno calcula eso, como, esa cosa acá quedaría como la derivada de esa función b menos beta is menos bs en s quedaría simplemente menos beta i menos b, ¿cierto? Pero ahora como el s es igual a 1 y el i es igual a 0, quedaría simplemente menos b, ¿cierto? Como, y acá como, si nosotros derivamos como eso en i, ¿cierto? Ahí quedaría simplemente menos beta s, ahí como el s es 1, queda acá menos beta. Acá si nosotros derivamos como esa función g en s, ¿cierto? Como quedaría simplemente beta i, ahí como el i es igual a 0, en ese equilibrio quedaría simplemente un 0, y acá derivando esa función en i, quedaría como beta s menos alfa menos b, y ahí quedaría después simplemente beta menos b más alfa, ¿cierto? Entonces, eso sería como el jacobiano, ¿cierto? Y en ese caso acá, como es bastante sencillo, como es una matriz triangular superior, ¿cierto? Entonces, en ese caso, a principio, como uno ni necesita utilizar como ese teorema que nosotros vimos anteriormente, ¿cierto? Porque es
fácilmente podemos calcular acá los valores propios, ¿cierto? Entonces, como la matriz es triangular eh, superior, eh, los valores propios son los elementos de la diagonal, ¿cierto? Entonces, en ese caso, tenemos que lambda 1 es igual a menos b, ¿cierto? Y eso claramente es menor que cero, porque el b es positivo, porque es la tasa de muerte o de nacimiento, ¿cierto? Y acá el lambda 2 es igual a beta menos b más alfa, ¿cierto? Y eso también es negativo, porque acá, como si nosotros suponemos que el R0, que era beta sobre b más alfa, es menor que 1, ¿cierto? Entonces eso acá es menor que 1, entonces el beta es menor que el beta más alfa, ¿cierto? Entonces acá en ese caso los dos valores propios son negativos, ¿cierto? Entonces como ese equilibrio como es localmente eh, estable, ¿cierto? Pero acá todavía tenemos que eh, solo hacer eso un poco más pequeño. Entonces, ese equilibrio acá, entonces, P0, 1, 0 es localmente eh, acá, localmente, no, es asintóticamente estable. Y acá como, cuando el R0 como, entonces acá si uno considera, entonces, cuando el R0 es menor que 1, eso es localmente estable, ¿cierto? Ahora, si el R0 fuera mayor que 1, ¿cierto? Entonces acá, y acá, si el R0 fuera mayor que 1, ahí nosotros estaríamos en una situación a donde un autovalor es negativo, ¿cierto? Y el otro es positivo, ¿cierto? Entonces, y ahí nosotros estaríamos como en una situación como que sería una situación de silla, ¿cierto? Entonces, P0, perdón, P0, voy a poner así como, entonces, lambda 1 también sería negativo y el lambda 2 menos b más alfa sería positivo, ¿cierto? Entonces, como P0 es una silla, como, y eso también es inestable, ¿cierto? Entonces, como esa es la situación como de cuando nosotros tenemos el eje 0 menor que 1 y el eje 0 mayor que 1. Y acá como cuando el eje 0 es exactamente igual a 1, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a tener acá un problema, ¿cierto? Porque ese autovalor lambda 2 va a ser como igual a 0, ¿cierto? Eh, y ahí ese es un equilibrio que no es hiperbólico, ¿cierto? Entonces, y ahí ese teorema no va a funcionar, como ese teorema de Hartmann-Grobman. Entonces nosotros no podemos como
utilizar el sistema linearizado para decir algo acerca del sistema, del comportamiento del sistema no lineal, ¿cierto? Como acá. Y ahí como uno va a tener que utilizar como otras técnicas para estudiar como ese caso. Entonces, cuando acá, cuando el R0 es igual a 1, ahí el lambda 1 sigue siendo el menos B, ¿cierto? Y el lambda 2, que era beta menos B más alfa, eso es igual a 0, ¿cierto? Porque acá uno tiene que acordarse que eso acá es así. ¿Cierto? Entonces acá no es un equilibrio hiperbólico, entonces no podemos utilizar el teorema ¿cierto? Y ahí lo que uno puede hacer es utilizar como otros métodos, como entonces acá uno puede utilizar otros métodos para estudiar como la estabilidad común. Por ejemplo, las funciones de Lyapunov, ¿cierto? Como Lyapunov. ¿Cierto? Ustedes vieron algo de funciones de Lyapunov también con el profesor Gustavo, ¿cierto? Sí, entonces como ahí probablemente como en la próxima clase, como vamos a hablar un poco como de funciones de Lyapunov. Y ahora entonces, entonces eso fue como el equilibrio como eh, eh, ese equilibrio que se llama libre de enfermedad, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar el equilibrio, ahora vamos a estudiar el equilibrio endémico, que era ese equilibrio acá, era 1 sobre el R0, P sobre beta, R0 menos 1. ¿Cierto? Y ahí como tenemos que básicamente hacer lo mismo, ¿cierto? Calcular como eh, el jacobiano, pero para este punto acá, ¿cierto? Entonces como eh, eso yo había llamado del punto P1, entonces ahora si nosotros calculamos el jacobiano eh, en ese punto acá, como yo voy a poner acá directamente la respuesta, eso quedaría así como menos beta eh, y asterisco menos B, y acá sería menos beta. Entonces acá, y acá sería beta y asterisco 0. ¿Cierto? Y acá como, acá sí como nosotros vamos a utilizar como ese criterio como que yo hablé anteriormente para evaluar como eh, la estabilidad, ¿cierto? Como cuando que los autovalores tienen parte real como eh, negativa. Entonces acá, entonces yo voy a copiar eso en una otra página. eh,
¿cierto? Entonces acá es solo colar esa matriz jacobiana, ¿cierto? Y ahí nosotros teníamos que calcular el trazo, y ahí si uno calcula el trazo acá, como eso sería simplemente menos beta y asterisco menos b, ¿cierto? Como, eh, y acá si uno calcula el determinante de esa matriz J, eh, eso sería como beta al cuadrado S, eh, así, ¿cierto? Como, entonces acá como nosotros podemos simplificar eh, eso acá, ¿cierto? Como yo no voy a poner como el cálculo, voy a poner solo la respuesta, uno puede escribir eso así, ¿cierto? Y ahora como ese asterisco es como una cosa como positiva, ¿cierto? Eso era como 1/R0. Entonces, menos b sobre ese asterisco va a ser como una cosa negativa. Y esa cosa acá como va a ser como una cosa positiva, ¿cierto? Porque esos dos términos son positivos. Entonces, eso acá es positivo. Entonces, ahora como ese caso acá, como vamos a chequear cuál era ese caso acá, pues nosotros tenemos acá como que el trazo era negativo eh, y el determinante era positivo, ¿cierto? Como, entonces, trazo negativo y determinante positivo, ¿no? El de Arxico parece que acá. Y ahí como ese es un focus eh, estable, ¿cierto? Como, como, y ahí, como eso va a depender como del delta, ¿cierto? Entonces eso va a depender del delta. Entonces podría ser como, en los dos casos va a ser estable, pero podría ser como o un focus, ¿cierto? O podría ser como un nodo, ¿cierto? Como, pero en los dos casos como sería como estable. Entonces, entonces acá eh, es ese equilibrio acá. Entonces, el equilibrio eh, endémico es asintóticamente eh, estable localmente, y ahí podría ser como un nodo estable o un focus estable, ¿cierto? Y ahí va a depender eh, como porque acá, como lo que nosotros sabemos por este criterio, es que la parte real de los valores propios es como positiva, pero podría ser que es un número complejo, ¿cierto? Y en ese caso nosotros teríamos un focus estable, y si como los valores propios son reales, ahí nosotros tenemos un nodo estable, ¿cierto? Como, y ahora como lo que uno puede hacer, como entonces... eh, Entonces, por el momento, nosotros no, en realidad, nosotros no clasificamos qué pasa en el caso R0 igual a 1, ¿cierto? Pero acá, como uno ya puede construir lo que se llama de un diagrama de bifurcación, ¿cierto? Como, entonces,
Entonces acá, porque ese punto, cuando el R0 es igual a 1, ¿cierto? Nosotros vamos a tener como una bifurcación, ¿cierto? Entonces, diagrama de bifurcación, que uno podría hacer un gráfico así como, o sea, acá tenemos el R0, acá tenemos el I, ¿cierto? Y acá como, yo voy a hacer como en negro, ¿cierto? Entonces, el equilibrio que es como estable, ¿cierto? Entonces, como acá en negro, el equilibrio eh, asintóticamente eh, estable. Entonces sería así, en cuanto el eje cero es menor que 1, ¿cierto? El equilibrio estable sería como el equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Sería como el equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Y cuando el eje cero es mayor que 1, ¿cierto? Ahí uno empieza a tener como ese otro equilibrio, ¿cierto? Eso sería el equilibrio que yo llamé de P0, y eso sería ese equilibrio P1, que ahí nosotros habíamos visto que eso tenía, era B sobre beta, R0 menos 1. Y ahí como acá nosotros sabemos que cuando el eh, eh, R0 es igual a 1, en realidad el P0 y el P1 son iguales, ¿cierto? Entonces, en realidad, como la función acá es continua, no hay ningún problema acá. Y acá, como yo voy a hacer en azul, y acá el equilibrio eh, inestable, ¿cierto? Entonces, y ahí voy a hacer en ese azul con unos tracitos acá, ¿cierto? Como entonces, en el caso, cuando el eje de cero es menor o igual que 1, en realidad nosotros tenemos un único equilibrio, ¿cierto? Que tiene un sentido biológico, y ese equilibrio como, es como asintóticamente estable, y cuando el eje de cero es mayor que 1, ahí nosotros tenemos dos equilibrios, pero ese equilibrio en negro es asintóticamente estable, y el equilibrio en azul es como asintóticamente inestable. ¿Cierto? Entonces, yo creo que voy como parar por acá, ¿cierto? Y ahí como lo que voy a hacer ahora como es adelantar un poco como que nosotros vamos, por qué estamos interesados en estudiar eso, ¿cierto? Entonces acá, esos son los modelos más sencillos que uno puede imaginar, ¿cierto? Como son estos modelos a donde todos los individuos son iguales, y nosotros vimos dos tipos de modelos, ¿cierto? Modelos donde los individuos adquieren como inmunidad después de infectarse, y esa inmunidad como es por vida, ¿cierto? Y después nosotros vimos como el modelo CIS, donde los individuos no adquieren como inmunidad, ¿cierto? Eh, lo que nosotros podemos hacer como es después como empezar, por ejemplo, como hay muchas maneras de construir modelos más complejos, ¿cierto? Una manera que sería como combinando los dos, por ejemplo, sería considerar como un modelo CIR, ¿cierto? Como uno podría considerar modelos más complejos, ¿cierto? Entonces, una opción como uno podría imaginar un modelo así, ¿cierto? Donde uno adquiere una inmunidad, pero esa inmunidad es temporária, ¿cierto? Entonces podría ser, no sé, como usted se infectó y ahí, no sé, durante unos 10 años, o usted como está inmune, pero después como usted vuelve a ser susceptible, ¿cierto? Como podría ser menos también, como podría ser como, no sé, unos 6 o 8 meses, ¿cierto? Entonces, eso es una manera. Otra manera de hacer modelos más complejos sería como, por ejemplo, adicionar como una
un compartimiento para tener en cuenta como ese periodo como de latencia, ¿cierto? O sea, como acá en los modelos que nosotros vimos, como un individuo pasa inmediatamente de susceptible a infectado, o sea, como el individuo, como cuando pasa infectado, como ya está transmitido la enfermedad, como uno podría considerar modelos que también son más realísticos, modelos donde tenemos ese compartimiento de expuestos, o sea, el individuo como ya tiene en su cuerpo el patógeno, ¿cierto? Pero todavía no puede como transmitir la enfermedad, ¿cierto? Entonces, después de un cierto tiempo, el individuo como podría pasar a transmitir la enfermedad. Y ahí como uno podría considerar modelos que son como donde uno no adquiere donde uno adquiere la inmunidad, ¿cierto? Como ese modelo SER, o uno también podría considerar modelos así, ¿cierto? Como una variante del modelo CIS, pero donde uno incorpora como ese tipo de compartimiento, ¿cierto? Para el periodo de latencia. Uno también como puede combinar las dos cosas, ¿cierto? Y uno también puede empezar como a construir como dinámicas de la enfermedad que son más complejas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿cierto? Nosotros podríamos imaginar una enfermedad que es así como el individuo es susceptible, después está expuesto a la enfermedad y ahí el individuo puede pasar como a, por ejemplo, un infeccioso asintomático o un infeccioso sintomático, ¿cierto? Y ahí después ese individuo se pasa como a los removidos, ¿cierto? Y ahí como, entonces como todos esos modelos acá como están como básicamente utilizando como la misma estructura de los modelos CIR y como CIS, ¿cierto? Entonces como acá como son variantes que como los modelos son más complejos, pero en realidad como estamos preservando mucho eh, de la estructura del modelaje, ¿cierto? Como, entonces, esa es una manera de tornar los modelos más complejos. Una otra manera sería como hacer lo que yo había intentado describir, como, y que ustedes estaban haciendo preguntas al inicio de la clase, que era de cómo que nosotros podemos como incorporar como esas heterogeneidades en el modelamiento. O sea, como por ejemplo, nosotros sabemos como que, por ejemplo, una persona en Santiago, como tiene muy poco contacto con una persona en Arica, ¿cierto? Entonces, como uno podría, como por ejemplo, hacer con que el contacto dependa de la distancia, ¿cierto? Que las personas están, o uno podría hacer con que la tasa de contacto depende, no sé, como si las personas son de la misma familia o no, si las personas trabajan en la misma empresa o no, si las personas comparten transporte o no, ¿cierto? Entonces, una otra manera de hacer los modelos más complejos es empezar como a hacer como esas, llevar en cuenta que las personas no son iguales, ¿cierto? Entonces, como comorbidades, diferencias de comportamiento, edad, ¿cierto? Todo puede como contribuir para hacer las personas más heterogéneas, ¿cierto? Entonces, una otra manera sería como empezar a dividir los compartimentos, ¿cierto? Como, al invés de considerar como el compartimento S, yo podría, no sé, como considerar como el compartimento S1, el compartimento S2, el compartimento S3, ¿cierto? Y ahí como puedo empezar, no sé, como puede ser que la dinámica, la persona con característica 1 pasa a ser un enfermo 1 y después como un removido 1, ¿cierto? Como, ese es un modelo bastante sencillo, ¿cierto? Así, eh, pero ahora esa tasa de infección con que la persona pasa de susceptible 1 a infectado 1 no depende solamente del número de infectados del tipo 1, ¿cierto? Pero va a depender como de una matriz de contacto, ¿cierto? Entonces, va a depender de cómo yo me contacto con enfermos infectados del tipo 1, del tipo 2 o del tipo 3, ¿cierto? Y uno también como, entonces, podría también empezar como a hacer modelos donde las personas pueden pasar como
de ser un susceptible tipo 1 a un susceptible tipo 2 a un susceptible tipo 3. Entonces, como hay todo un mundo de cómo hacer modelos más complejos. Entonces, como en la próxima clase, lo que nosotros vamos a hacer, como vamos a ver como un poco acerca de estabilidad global, ¿cierto? Pero después, como nosotros vamos a estar más interesados en como estudiar cómo que podemos, de alguna manera, como tornar esos modelos sencillos en modelos un poco más complejos, ¿cierto? Y que uno podría imaginar que son modelos un poco más reales. Y cómo que nosotros podemos estudiar el comportamiento de esos modelos más complejos, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que uno va a observar, ¿cierto? Es que muchas veces para el modelo, por ejemplo, el modelo CIS, nosotros podríamos como hallar como la solución como eh, explícita, ¿cierto? Como, entonces uno, para modelos más complejos, como nosotros no vamos a lograr como encontrar soluciones explícitas. Muchas veces como tampoco vamos fácilmente poder estudiar como la estabilidad como de los estados, ¿cierto? Entonces, como muchas veces para modelos más complejos, nosotros lo que hacemos como es estudios más sencillos. Por ejemplo, nosotros vamos a estar más interesados en hallar como una expresión para ese número básico reprodutivo de esos modelos más complejos y determinar, por ejemplo, cuándo que ese modelo puede generar como un grande brote y cuándo que la enfermedad como va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, eso que nosotros vamos como estar como más interesados cuando los modelos son muy complejos, ¿cierto? Porque ahí puede ser que nosotros no sabemos cómo probar como cosas como estabilidad global, ni todo que nosotros podemos estudiar para los modelos más sencillos, vamos a lograr como extender a los modelos más complejos, ¿cierto? Entonces yo voy a parar la clase por acá y ahí lo que yo voy a hacer como, yo voy como intentar revisar como esas notas que yo escribí hoy y como mejorarlas un poco y después como enviar a ustedes como, eh, y ahí yo voy a intentar como para la próxima semana como eh, mirar como qué que ustedes hicieron con respecto a las tareas, ¿cierto? Entonces, como los que todavía no hicieron las tareas, como intenten hacerlas, no sé, hasta el próximo martes, ¿cierto? Para que, como ahí el martes, como de la próxima semana, yo voy a mirar las tareas y ahí como voy a poder comentar como acerca de las soluciones eh, o de lo que yo esperaba acerca de las tareas, ¿cierto? Como, y ahí probablemente como hasta el viernes yo voy a poner como una tarea 3, ¿cierto? Como, no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda, consulta. No, por acá. ¿Cierto? Entonces, a eso que nosotros vamos, como entonces, para los modelos complejos, como yo no voy a me enfocar tanto en esa parte de estabilidad, yo voy a me enfocar más en la parte de modelamiento, ¿cierto? ¿Cómo que uno hace esos modelos? Y ahí por eso es importante que nosotros como podamos solucionar los sistemas de ecuaciones numéricamente, ¿cierto? Porque ahí como los modelos van a ser como más complejos, entonces nosotros no vamos a lograr como estudiarlos como analíticamente, ¿cierto? Y entonces sería eso la clase de hoy. Voy a parar acá con la grabación. Recording stopped. Ok, buenas tardes, buenas noches. Ok, Chao. buenas noches. Chao. Chao, Y chao, profe. chao, 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 muchas gracias. Chao a todos chao, también. Adiós. chao, adiós. Ah, sí,
1, ahora yo voy como I'. Ah,